Si tienen sus Biblias, vamos a ir a Génesis 3 y vamos a leer 14 al 19. Es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y a la mujer le dijo: aumentarán mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: porque obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comas de él. Sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Con respecto a estos versículos, el escritor Mark Twain dijo con ironía: seamos agradecidos con Adán. Él nos sacó de las bendiciones de la flojera y ganó para nosotros la maldición del trabajo. Bueno, Mark Twain pudo haber sido un hombre inteligente y buen escritor, pero no era un gran teólogo, como lo revela en su malentendido de Adán, porque estos versículos en Génesis 3 no enseñan que la flojera es una bendición, ni enseñan que el trabajo es una maldición. Sin embargo, Mark Twain no es el único que se ha equivocado sobre Génesis 3 y ha equivocado su entendimiento por las maldiciones que Dios pronunció sobre nuestros primeros padres el día en que Adán y Eva pecaron. Este pasaje ha sido mal entendido por muchas personas desde el día que Moisés lo escribió, y los da unas preguntas como ejemplo. En el versículo 14 se nos dice que como parte de la maldición, las serpientes comerán polvo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero nosotros sabemos que literalmente las serpientes no comen polvo. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta maldición sobre ellas? A la luz de la declaración del versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia. La pregunta es: ¿quién se dirige esta declaración? ¿A la serpiente o a Satanás? Y si está dirigida a Satanás, entonces, ¿quién es la descendencia de Satanás y quién es la descendencia de la mujer? Además, el pasaje también plantea una pregunta con respecto a la relación entre las esposas y sus esposos, porque en el versículo 16, parte de la maldición puesta sobre Eva dice que tu deseo te llevará a tu marido. Pero, ¿qué tipo de deseo? ¿Se refiere a algo deseo sexual, deseo emocional o algún otro tipo de deseo? Verá, esas son algunas de las preguntas que miramos en estos versículos en Génesis 3. Pero antes de intentar comprender las cuestiones que surgen de estas preguntas, debemos dirigirnos a una cuestión más urgente. Es: ¿por qué estamos estudiando Génesis 3 en unas semanas antes de Navidad? ¿No es esta la época del año en que escuchamos sobre el nacimiento de Cristo? Bueno, lo es, pero como les dije la semana pasada, la razón por qué estamos estudiando Génesis 3 durante esta temporada navideña es que este capítulo explica por qué nació Jesús. Y es aquí, al comienzo de la Biblia, donde aprendemos cómo entró el pecado al mundo y cómo afectó a Adán y a Eva, y cómo continúa afectándonos a todos como sus descendientes. Verá, si no comprendemos la raíz del pecado y cómo el pecado nos ha impactado, entonces no podemos comprender y apreciar el nacimiento de Cristo y la razón suma de su venida a este mundo, que fue para lidiar con nuestro pecado. Y así comenzamos la semana pasada y continuamos hoy, también el próximo domingo. Estaremos en Génesis 3 para comprender la gran necesidad de que Jesús haya nacido en este mundo y nos salve de nuestro pecado.
Ahora, la semana pasada descubrimos los efectos inmediatos de la caída y miramos la forma en que el pecado afectó inicialmente a Adán y a Eva y cómo nos continúa afectándonos hoy. Miramos que como pecadores, uno, tenemos un sentido de culpa ante Dios. Dos, tenemos temor de Dios y la muerte porque tememos su juicio por nuestros pecados. Y tres, damos excusas por nuestros pecados ya que tendemos a culpar a otros en lugar de asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Esta mañana y el próximo domingo continuaremos mirando Génesis 3 y vamos a ver varios juicios en formas de maldiciones que Dios pronunció sobre los cuatro culpables involucrados en la caída del hombre. Que vamos a mirar la maldición de la serpiente, el diablo, a Eva y también después a Adán. Y lo que necesitamos ver de estos estudios es que aunque estos juicios se declararon hace miles de años, todavía son muy revelantes para nosotros hoy en día, porque estos juicios no solo estaban dirigidos a estos cuatro ofensores, pero también estaban destinados a sus descendientes. De modo que era para todas las serpientes, Satanás y toda su descendencia, todos los humanos y en particular a todos los esposos y esposas. Y eso significa que continuamos sintiendo estos juicios que Dios pronunció en el jardín de Edén, en el nacimiento de la humanidad. Y así como hubo cuatro culpables involucrados en la caída del hombre, hubo cuatro juicios impuestos por Dios. Estos juicios van a ser el centro de nuestro estudio durante las próximas 2 semanas, mientras miramos la caída del hombre y cómo se relaciona en la esperanza de la Navidad y el nacimiento de Cristo. Y la primera sentencia de juicio que vemos en estos versículos que Dios pronunció fue sobre la serpiente. Leemos en Génesis 3:14, que fue condenada a la humillación. El 14 dice, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, regresamos a la historia donde quedamos la semana pasada, donde Adán estaba hablando y culpa a Eva y a Dios por su pecado. Y luego Eva culpa a la serpiente por su pecado. Este versículo nos dice que Dios ahora dirigió su atención a la serpiente, pero en lugar de hacerle preguntas a la serpiente cómo había hecho con Adán y Eva, el Señor simplemente pronuncia una maldición sobre esa criatura. Leemos el 14, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Ahora, lo primero que Dios le dice a la serpiente es que está maldita, pero no solo maldita, note que Dios dijo que es más maldita que todos los demás animales creados. Es importante entender lo que Dios quiere decir con una maldición, porque podríamos tener una incorrecta impresión de lo que Dios realmente está comunicando a la serpiente, así también a los otros culpables en esta historia. Verá, cuando pensamos en ser maldecidos, pensamos en alguien que usa lenguaje vulgar para transmitir su deseo de lo que le gustaría que le sucediera a la otra persona. Pero cuando Dios maldice a alguien, no está transmitiendo su deseo por ellos, sino Él les cuenta sobre el juicio que tendrán y los saca también del lugar de bendición para que ahora pasen el castigo. Y van a pasar el castigo. Entonces, al decirles a la serpiente que está maldita por encima de todos los animales, significa que no solo la serpiente será castigada, sino que también todos los demás animales estarán, animales de esa maldición. Todo el reino de animales iban a estar bajo esta maldición. Y el castigo de la serpiente será mayor de los demás. Es decir, cuando el hombre cayó en el jardín, todo el reino, porque ellos se hacen enfermas, se envejecen y eventualmente se mueren con todo lo que demás que Dios creó. Precisamente lo que apóstol dijo en 8:22, sabemos que toda la creación gime y aún sufre dolores de parto hasta ahora.
Romanos 8:22. Es decir, Pablo personificó todo el universo físico, incluido el reino animal, de modo que los imagina gimiendo y quejándose porque anhelan el día en que Cristo regrese y levante esta maldición que se le ha impuesto y restaure todas las cosas a su propósito original. Verá, la maldición impuesta a los animales significó que ya no funcionaban como fueron creados originalmente para funcionar. Y eso especialmente es cierto en el caso de la serpiente. En el caso de ella, no solo sintió la enfermedad y la muerte como cualquier otro ser creado, sino que Dios dijo que fue maldecida más que los otros animales. Lo que significa es que sintió una forma de juicio que ellos no experimentaron. Entonces, ¿por qué y cómo fue la serpiente maldecida más que los otros animales? En primer lugar, la razón por la que fue maldecida más que los otros animales es porque permitió que Satanás usara su cuerpo para engañar a Eva. Es decir, ella entregó voluntariamente su cuerpo al diablo para que la usara con el propósito de intentar y engañar a Eva. Y también llevó a Adán a pecar y resultó en la caída de todos los seres humanos. Y así, debido a la importancia y el impacto grande de su ofensa, la serpiente está maldecida que cualquier otro tipo de animal. Y la forma en que Dios la maldijo es que sentenció a la extrema humillación y deshonra en deslizarse sobre su vientre. Note lo que miramos en el versículo 14. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Ahora, déjeme explicarle qué significa esto. Es importante tener en cuenta que el hombre fue puesto por Dios para tener dominio sobre todos los animales. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero en lugar de estar sujeta al hombre como fue creada la serpiente, cuando la serpiente ofreció su cuerpo para ser usada por Satanás contra el hombre, la serpiente se exaltó a sí misma encima del hombre y en ese sentido que era parte del plan de llevar al hombre al pecado. Por lo tanto, su crimen fue exaltarse por encima del hombre. Dios le dio un castigo que encajaba perfectamente con su crimen. Dios castigó a la exaltada serpiente, a la menospreciándola y humillándola, haciéndola una criatura reducida que ahora se desliza sobre su vientre. Verá, antes de la caída, las serpientes se veían muy diferentes criaturas que ahora son. Mientras no se dice en Génesis exactamente cómo se veían originalmente, es razonable suponer que la serpiente fue creada como un animal hermosa y tal vez tenía patas o alas, incluso se paraba, pero ha sido maldecida y es un reptil inferior que silba mientras se desliza por el suelo. Pero note esto, Dios castigó a la serpiente en ordenarla que comiera el polvo todos los días. Pues sabemos que las serpientes no comen literalmente polvo, excepto en el sentido de que comen sus presas del suelo. Pero está claro que esta maldición de comer polvo no se toma literalmente, porque leemos en otra parte de las escrituras que las palabras comer o lamer el polvo se utilizan como una forma de hablar para referirse a la humillación total, la derrota y degradación. Por ejemplo, cuando miramos en Miqueas 7:17 de la humillación de las naciones gentiles derrotas, vamos a mirar cómo fueron derrotadas. Lamerán el polvo como la culebra, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando desde sus encierres, tendrán pánico del Señor nuestro Dios y tendrán miedo de ti. Y sobre la derrota de los enemigos del rey de Israel, leemos en Salmo 72:9. Delante de él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo.
Hasta incluso hablamos así hoy en el campo de deportes. Cuando hablamos de un equipo deportivo que cae en derrota humillante, decimos mordieron el polvo. Bueno, eso es lo mismo que Dios sentenció a la serpiente. Desde ese punto en adelante, todas las serpientes estarían lambiendo, comiendo el polvo al estar en un estado perpetuo de vergüenza y humillación, al ser reducidas a reptiles bajas y deslizantes. Y podría interesarles saber que el efecto de esta maldición nunca terminará para la serpiente, incluso cuando Cristo regrese y establezca su reino en la tierra y levante la maldición para el resto de los animales. Y no lo va a hacer. Y mirando las condiciones durante el reino milenial, Isaías 65:25 dice, el lobo y el cordero pasarán juntos. Ese es durante cuando Jesús regrese. Y el león comerá paja con el buey. Cosas van a cambiar en el mundo de los animales, pero dice, la serpiente se alimentará de polvo. No va a cambiar su situación. Entonces, la carácter de todos los animales por la serpiente. Entonces, la próxima vez que veas una serpiente deslizándose por el suelo, recuérdate de Dios y de la caída del hombre y la maldición que resultó de esa caída. Pero también debería servir como un recordatorio de la gravedad del pecado y cuán serio Dios toma el pecado. Así que Dios sentenció una continua degradación y humillación para la serpiente. Sin embargo, la serpiente fue una herramienta en manos del diablo. Y así como continúa en Génesis 3, leemos que Dios declaró otra maldición y esta fue sobre Satanás. Satanás es condenado a ser derrotado por la descendencia de la mujer. En el versículo 15 de Génesis 3 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Ahora es muy probable que Satanás creía que con la caída del hombre se había ganado la lealtad de Adán y Eva y todos sus descendientes. Después de todo, ahora eran pecadores rebeldes caídos igual que él. Y el Nuevo Testamento lo llaman el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Él pensaba que todos los humanos naturalmente estarían inclinados a seguirlo a él como su líder. Y son similares. Pero si esto es lo que el diablo creía, estaba completamente equivocado porque el juicio de Dios sobre él implicaba una enemistad contra entre su descendencia y la descendencia de Eva. Y eso es lo que dice el versículo 15. Pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia. Entonces la pregunta es, ¿quién es la descendencia del diablo y quién es la descendencia de la mujer? Ahora, al pensar esto, necesitamos eliminar el pensamiento de que Dios todavía está juzgando a la serpiente. Y por lo tanto, esto podría estar refiriéndose al odio que la mayoría de la humanidad siente por las serpientes. Y no pienso esto es el caso porque al final del versículo 15 se refiere a un individuo, un ser humano que derrotará a Satanás por aplastándole la cabeza y no será una serpiente. Mire, la descendencia del diablo se refiere a todos los incrédulos seres humanos que sin saberlo siguen a Satanás y sus valores. Y la descendencia de la mujer se refiere a todos los salvos descendientes de Eva, es decir, los creyentes que son seguidores del Señor. Esto es precisamente lo que el Nuevo Testamento enseña. Jesús le dijo una vez a un grupo de incrédulos antagonósticos en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en Mateo 23:15 y 33, Jesús llamó a los malvados líderes religiosos hipócritas de su época hijos del infierno. También les llamaba serpientes y una generación de víboras.
Pero la declaración más clara que tenemos en la Biblia de las santidades de la descendencia del diablo y de la mujer se encuentra en Primera de Juan 3, 7 al 13. Dice, eso es lo que dice Juan. Hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero esto fue manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede seguir pecando porque ha sido nacido de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y no se maravillen, hermanos, si el mundo los aborrece. Ahora, en esos versículos, Juan explica que los hijos del diablo odian a los hijos de Dios, porque los hijos del diablo son incrédulos y practican el pecado, significando que el pecado es su estilo de vida habitual sin arrepentimiento y por lo tanto odian a los hijos de Dios, creyentes en Cristo, quienes, aunque ciertamente no somos perfectos, practican la justicia en el sentido de que se esfuerzan por obedecer a Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Esta es precisamente la razón por la que Caín, el primer descendiente de Satanás, asesinó a su hermano Abel, siendo el primer descendiente de Eva, porque las obras de Caín eran malas y las obras de su hermano eran justas, y Caín lo odiaba por eso. Escuche, es importante que los verdaderos cristianos entiendan que todo incrédulo es un hijo de Satanás. Ahora, esto no significa que todos sean adoradores del diablo o que todos sean personas horribles que hacen cosas horribles, pero sí significa que habrá cierta enemistad, al menos en algún nivel, hacia ti como hijo de Dios. Y la razón de esto es porque, como Pablo dice en Efesios 2, todos los incrédulos están espiritualmente muertos para Dios y caminan según el príncipe del poder del aire, que es Satanás. Escuche, los incrédulos tienen una naturaleza pecaminosa y son naturalmente hostiles hacia Dios, y es inevitable que ellos se opongan a sus puntos de vista y choquen con tus temas de la sexualidad humana, la ética, la santidad de la vida, su celo y compromiso con Jesucristo, sus puntos de vista sobre el matrimonio y cómo criar a tus hijos, tu punto de vista de quién va a ir al cielo y quién no, y cómo llegar allí, y todo lo demás relacionado con la piedad. Y no importa cuán amoroso, amable y gentil sea con los incrédulos, es inevitable que a veces vas a golpear cabezas con ellos, porque tienen un corazón satánico dentro de ellos que los impulsa a oponerse a ti y todo lo que crees y aprecias. Y a veces su odio por los cristianos es tan intenso, tan impulsado por Satanás, que persiguen e incluso asesinan a los creyentes, al igual que Caín, la primera descendencia de Satanás, cual asesinó a Abel, la primera descendencia de la mujer. Y así, lejos de ganarse la lealtad de cada ser humano, Dios sentenció a la descendencia del diablo, los incrédulos, a tener una enemistad y conflictos continuos con la descendencia creyente de Eva. Sin embargo, hubo algo más involucrado en el juicio de Satanás, que revela que aunque seamos creyentes, tendremos continuos conflictos con el diablo y sus hijos, pero finalmente venceremos y ganaremos. Y la razón por la que ganaremos es porque uno de los descendientes de la mujer derrotará a Satanás. Note la última parte del versículo 15 de Génesis 3. Dice, este te herirá en la cabeza
y tú la herirás en el talón. Esta declaración es una declaración corta de la Biblia, pero es bien importante. Y la razón de eso es porque es la primera profecía en las Escrituras acerca de la venida del Mesías, que del Salvador que iba a venir, que sería uno de los hijos de Eva, que daría un golpe mortal a Satanás. Verá, esta es una promesa profética sobre el Evangelio y la venida de Jesucristo al mundo con el propósito de derrotar a Satanás. Es por eso que el apóstol Juan dijo en los versículos que acabamos de leer en primera de Juan 3:8, apareció Dios para deshacer las obras del diablo. Es decir, Cristo nació para destruir las obras de Satanás. Y una de esas obras que Jesús destruyó es el poder de la muerte que antes tenía Satanás. Eso es lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 2:14. Es algo bien importante. Dice, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, se nos dice aquí que Jesús nació de carne y sangre, que Él, la segunda persona de la deidad trina, se convirtió en uno de nosotros, un ser humano de carne y sangre. De modo que como humano, uno de las descendencias de Eva, Él podría derrotar a Satanás haciéndolo impotente en la área de la muerte. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, Cristo dejó al diablo impotente cuando se trata de la muerte de aquellos que creen en Jesús para salvación. Jesús hizo esto por su muerte en la cruz, porque cuando murió, Él llevó la ira de Dios, el Padre, en lugar de los pecadores, específicamente aquellos que eran descendencia padiosa de Eva. Verá, la cruz de Cristo es exactamente lo que Dios se estaba refiriendo cuando le habló a Satanás en Génesis 3:15. Dijo, Él, refiriendo a Cristo, te herirá en la cabeza y tú, Satanás, lo herirás en el talón. Lo que significa, en la cruz, Cristo te dará un golpe mortal, Satanás, así como uno mata a una serpiente en aplastarle su cabeza con el talón de un pie. Mientras tú, Satanás, pensarás que estás derrotando a Cristo por su crucifixión, pero no lo estás haciendo, porque su muerte solo fue un pequeño golpe en su talón, ya que Él se levantará entre los muertos con gran triunfo. Les voy a explicar lo que significa todo esto. En la cruz, Jesús fue herido por nuestros pecados, en el sentido que su muerte fue temporal y no final, porque de 3 días después se resucitó. Resucitó entre los muertos y allí en Calvario, el lugar de su muerte, donde Satanás fue finalmente derrotado en aplastarle la cabeza, de modo que ya no tiene poder sobre ninguno de los descendientes creyentes de Eva. Y su poder está deshecho. Pero si eres creyente en Jesucristo, tal vez te preguntes, ¿cómo es que Satanás está derrotado cuando todavía lucho tanto con él y sus tentaciones? Bueno, entienda que todos los creyentes luchan con Satanás, no solo usted. Pablo dijo en Efesios 6 que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con el diablo y sus demonios. Sin embargo, aunque luchamos con Satanás, él todavía es un enemigo derrotado y fue derrotado en la área más necesitado, en la área de la muerte y nuestro destino eterno. Una vez más, miremos Hebreos 2, 14, 15. Lo voy a leer, pero le voy a agregar el versículo 15 para que lo puedan entender. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Es tan importante porque el poder de Satanás sobre la humanidad
proviene solo de hecho del carácter santo y justo de Dios que exige que el pecado sea castigado y juzgado. Por lo tanto, el objetivo del diablo era hacer que Adán y Eva pecaran para que la ira de Dios, el infierno, cayera sobre ellos y sus descendencias para siempre. Es decir, su objetivo era mantener a las personas alejadas de Dios, enviándolos al infierno, donde sintieran la ira de Dios para siempre. Pero lo que el diablo no entendió fue que Jesús, al morir en la cruz, tomaría el lugar de los pecadores y toma la ira de Dios en su lugar para que ellos nunca tuvieran que experimentar el infierno. Y así es como Satanás es un enemigo derrotado. Su cabeza ha sido aplastado porque el perdón de Dios para los pecadores obtenido en la cruz hizo que el plan del diablo en enviarte al infierno fuera impotente, completamente ineficaz. Y por eso el escritor de Hebreos dice que los creyentes en Cristo nunca deben temer a la muerte, porque aunque el diablo derrotó a Adán y a Eva en el jardín de Edén, uno de la descendencia de Eva, Jesús de Nazaret, el Dios hombre, derrotó al diablo para que nunca seas condenado por tu pecado en sufrir el juicio de Dios del infierno, porque Jesús fue condenado y sufrió ese juicio por ti. Y es por eso que el tema principal y la pregunta en la vida, no solo en Navidad, sino en cualquier época del año, es, ¿conoces a Jesús como tu Señor y Salvador? Ahora consideramos esto por unos minutos porque aquí en Génesis 3:15 Dios hizo la primera promesa acerca de un redentor venidero, un salvador que nos rescataría del poder de Satanás para condenarlos al infierno. Pero ¿cómo sabemos que esta profecía se refiere a Jesucristo? ¿Cómo sabían las personas que vivían los tiempos bíblicos, sabían quién era el redentor y el salvador? Es decir, ¿cómo podrían identificarlo y reconocerlo cuando viniera? Verá, todo lo que se dijo acerca de él en Génesis 3 es que él sería la simiente de la mujer, es decir, el Mesías sería un ser humano nacido de una mujer. Pero con solo esa información que él sería humano, nadie podía saber quién sería el Mesías. Escuche, incluso Eva no sabía quién sería él, porque aparentemente pensó que su primogénito, Caín, era el libertador prometido. Y lo digo porque cuando leemos en Génesis 4:1, dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Eruditos del idioma hebreo nos dicen que una mejor traducción de ese versículo es algo como esto: tengo al hombre al Señor. Es decir, Eva no se da cuenta de que la lucha con Satanás iba a ser de miles de años y ella pensaba que la lucha sería breve y aún asume que su niño pequeño, su primogénito, al que ella sostiene en sus brazos, era el redentor que Dios había prometido para derrotar a Satanás. Ahora piense qué aplastada de espíritu Eva estuvo cuando su hijo Caín creció y asesinó a su otro hijo Abel. Como dijo un maestro de la Biblia, llegó un día en que Caín mató a su hermano Abel y Eva sostuvo ese cuerpo ensangrentado y sin vida de Abel contra su pecho. No solo el corazón de su madre se rompió debido a su muerto, sino que el hijo que pensó que liberaría a la humanidad era un asesino. Ahora, escucha atentamente. En Génesis 3:15, Dios hizo la primera promesa de un redentor humano que nacería en este mundo para salvarnos de nuestros pecados, de Satanás y el juicio eterno. Pero Él no se detuvo allí. Esta promesa de un Salvador sería de la primera de muchas declaraciones proféticas en la Biblia que nos permiten reconocer, identificarlo, cuán Él iba a venir. Verá, como alguien dijo, habrá una ruta bíblica con varios marcadores de carreteras y si la seguimos nos llevará al Salvador prometido. Y así, la ruta comienza con la promesa de que este Salvador será humano y de la simiente de la mujer.
Pero el siguiente marcador en el mapa revela que el Salvador sería judío, porque sería un descendiente de Abraham a través del linaje de Isaac y Jacob, el hijo y nieto de Abraham. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti, es decir, uno de los descendientes físicos de Abraham, que es alguien judío, serán benditas todas las familias de la tierra. Lo siguiente que aprendemos en las escrituras sobre este Salvador venidero es que iba a ser de la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Y iba a ser de una tribu, de la tribu de Judá. Y vamos a mirarlo esto en Génesis 49, 8 al 10. Dice, Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Eres un cachorro de león. Judá, vuelves de cazar, hijo mío, se agacha, se rescata cual león, como leona. ¿Quién te lo despertará? El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y obedecerán los pueblos. Shiloh significa de quién es, en el sentido de quién tiene derecho. Y es otro nombre del Mesías, quien tiene derecho a gobernar como rey. Él es el león de la tribu de Judá, pero había mucha gente que venía de la tribu de Judá. Si vamos a saber quién era el Salvador Mesías, entonces debemos reducir a una familia específica de la tribu de Judá. Y eso es exactamente lo que hizo Dios al revelarnos que el Salvador viniera del descendiente del rey David, que venía de la tribu de Judá. Y Dios promete esto en 2 Samuel 7:16. Dice, le promete esto a David, tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí y tu trono será estable para siempre. Desde este punto en las escrituras, los profetas toman este pensamiento de que el Mesías sería un descendiente de David. Con Isaías, Jeremías y Ezequiel, todos dicen lo mismo, que el dominio estará sobre sus hombres. No habrá fin de su dominio o de la paz, o el trono de David y sobre su justicia, su reino, afirmándolo y fortaleciendo con derecho y con justicia. Eso es Isaías 9. Él será la rama justa del linaje de David para que culpa justicia y derecho y será rey y pastor sobre su pueblo de Israel. También aprendemos de los profetas donde nacerá el Mesías Salvador. Miqueas nos dice que nacerá en Belén. Isaías dice que su nacimiento será inusual y que nacerá de una virgen y su vida será inusual y hará milagros de sanidad y su muerte será inusual y será rechazado por su propio pueblo y morirá como un portador sustituto del pecado, siendo juzgado en lugar de los pecadores perdidos. Amigos, si seguimos esta ruta profética de la Biblia, todos los marcadores apuntan a una sola persona en la historia, Jesús de Nazaret, un descendiente de Abraham y David, que nació en la ciudad de Belén. De una virgen hizo milagros que autentificaron su misión y fue crucificado en una cruz aplastando la cabeza de Satanás mientras soportaba la ira plena de Dios el Padre, para que aquellos que confían en Él como su Salvador nunca tengan que soportar esa ira ellos mismos. Gracias al Señor. Ese es el Evangelio. Por eso celebramos la Navidad y es por eso que Cristo nació, para salvarnos del castigo de nuestros pecados, llevando la ira de Dios por los pecadores. Y así que nuevamente les digo la pregunta más importante que jamás te harán. ¿Has confiado en Cristo como tu Salvador? ¿O todavía sois un hijo de Satanás? Si eres un hijo de Satanás, no tienes que quedarte ahí. No tienes que quedarte ahí. Te puedes mover de esa condición. Puedes convertirte a un hijo de Dios.
volviéndote de tu pecado y poniendo tu fe en Cristo como tu Salvador y Señor, y así ya no tendrás que temer a la muerte y al juicio, porque Él vino a la cruz y confiar por la muerte, que es la única base a que puedes llegar al cielo. Y la Biblia dice, Dios te va a perdonar y va a poner la justicia de Jesús en ti. Y no tienes que tener temor del juicio y de la muerte. Y no tienes que temer, porque no vas a ser juzgado por tus pecados, porque Jesús ya fue juzgado. Si has confiado en Él y a las personas que están mirando online, deja que ahora sea el día de tu salvación. No te pongas como hijo de Satanás, pero vente y séate un hijo de Jesucristo. Y si has confiado en Él como Salvador y Señor, agradece a Dios que el deseo de Satanás de llevarte al infierno nunca sucederá. Y Él no te puede quitar eso, porque tu futuro está con gloria con Jesús. Voy a orar, pero también si quieres hablar con uno de nuestros pastores acerca de poner tu fe en Cristo, te invito a que vengas al frente al final del servicio. Y ven y hablas conmigo. Y te voy a ayudar y te voy a dirigir a uno de nuestros pastores. Y voy a orar. Y después le voy a pasar la reunión para Rick White. Es el presidente de los anuncios. No tenemos reuniones cada semana. No son que siempre que tenemos, pero tenemos una reunión importante y no fue largo. Vamos a orar. Y Rick White va a pasar. Gracias, Padre, por tu evangelio. Porque este pasaje en las Escrituras nos dice de cómo el pecado entró, pero la solución que tú hiciste. Te damos gracias por Jesucristo y también por la eternidad, que ya estaba todo planeado. Gracias por haciéndose un hombre y muriste por nosotros. Y oramos para las personas que están escuchando, mirando o quieren entender tu mensaje, que tú traigas la fe en ellos y los traigas a ti. Y oramos que tengamos una buena reunión que refleja el amor para ti y nuestro deseo para seguirte. En todo, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén.